Bien, hoy vamos a estudiar lo que es el voltaje. En su clase anterior hablamos acerca de lo que era las variables básicas y entre ellas mencionamos al voltaje. Considere el siguiente smartphone. Si nosotros miramos dentro, encontraríamos una serie de componentes individuales, así como circuitos integrados. Todos funcionan gracias a un voltaje aplicado. Por lo tanto, el voltaje es una variable muy importante dentro de cualquier circuito electrónico. Vamos a ver los temas de estudio acerca del voltaje. Lo primero que vamos a ver el día de hoy son estos 4 puntos. Los siguientes los estudiaremos en las próximas clases. Hoy veremos lo que es la analogía de una fuente de voltaje de corriente directa. Recuerde que corriente directa es una corriente que fluye en un solo sentido. Luego tenemos la polaridad de una fuente DC, el flujo de electrones aplicando un voltaje DC y el concepto de resistencia en una corriente DC. El voltaje es una de las variables más importantes en la electrónica. En la siguiente área de una placa de un smartphone tenemos diferentes componentes individuales, así como circuitos integrados, como acabamos de mencionar. Al medir nosotros el voltaje en un componente, podríamos ser capaces de diagnosticar si éste se encuentra trabajando bien o se encuentra mal, ya sea en cortocircuito o simplemente dañado la estructura interna. Por lo tanto, aprender qué es el voltaje le da la capacidad de entender cómo fluye la corriente, además de comprobar si un circuito integrado está trabajando mal. Entendiendo el voltaje, vamos a utilizar una analogía que es muy usada para entender qué es el voltaje. En la siguiente imagen puede observar una bomba de agua con una tubería, toda configurada como circuito cerrado. La bomba de agua representa nuestra fuente de energía, ya que la presión ejercida por esta pondrá en movimiento el agua, y esta podrá circular sin problemas ya que se encuentra en un circuito cerrado. Vemos que la fuente A tiene una entrada A minúscula y una salida B minúscula. Por A ingresa y por B sale el agua. El agua es como los electrones en el circuito eléctrico, y la tubería es como el cable de cobre. Las paredes de la tubería presentan una resistencia. Al igual que en un circuito electrónico, el propio conductor, que es el cobre, tiene una resistencia muy baja. En la tubería también hay una resistencia muy baja, que son las propias paredes. Es decir, al momento de que el motor se encuentre encendido y presiona el agua, ésta circula sin problemas por la tubería. A simple vista podríamos decir que la tubería no se opone al paso de la corriente, pero si estudiamos detalladamente, sabemos que las paredes internas de la tubería tienen una cierta rigurosidad, es decir, no es tan lisa la pared interna, por lo tanto, en cierto modo, ejercen una contra al paso del agua, es decir, presentan una mínima resistencia al paso. Lo ideal sería que no presenten nada, pero como cualquier material lo presenta, solo que al mínimo. En el caso de la electrónica, un hilo de cobre también es un buen conductor electrónico, conduce bien la electricidad, pero tiene una resistencia muy baja también, que muchas veces para los análisis se considera como cero.
Además de la resistencia que tiene la propia tubería y que es casi cero, podemos nosotros añadir aquí, por ejemplo, un caño o llave, la cual sería ya con una resistencia extra. Si nosotros cerramos este caño, el agua disminuye en toda la línea. La presión que ejerce la bomba hace fluir el agua por la tubería creando una corriente de agua. Si nosotros adicionamos el caño, podremos además disminuir el flujo de corriente de agua. Y esta disminuye en toda la línea. Esto es importante porque este mismo concepto se aplica en la electrónica. Cuando añadimos una resistencia, también baja la corriente o el flujo de electrones en toda la línea. Vamos a utilizar ahora nuevamente la misma imagen y ahora a nuestra bomba de agua la llamamos fuente de voltaje. Tiene su entrada A y su salida B. El flujo, como bien dijimos, es de A hacia B. El agua fluirá en este sentido. Al momento de encender el motor, el agua se pone en movimiento y a esto le denominamos flujo del agua. Es decir, la corriente es el flujo de agua. La presión que ejerce la bomba hace llegar al agua hasta a una determinada altura, desde la referencia hasta esta altura máxima alcanzada. En este caso es de 10 metros. La bomba ejerció una presión suficiente para llevar el agua hasta una altura de 10 metros. Luego esta caerá nuevamente a cero. A mayor presión, mayor altura alcanzada. La bomba equivale a una fuente de voltaje que ejercerá una presión para llevar el agua hasta una altura máxima.